Bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos como cada lunes en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, para compartir con ustedes una nueva edición de los temas que importan, ¿no? En este caso vamos a hablar de cáncer de mama, teniendo en cuenta que estamos en el mes de octubre, donde justamente los medios de comunicación tenemos la tarea de hablar del tema, de instalarlo aún más de lo que comúnmente se habla, porque es el mes en el cual se hacen distintas campañas, no solamente en nuestro país, en la provincia, sino a nivel mundial. Vamos a compartir algunos datos porque en Argentina se detectan por año unos 20.000 casos, ¿no? 20.000 personas, mujeres, a las que se les detecta el cáncer de mama. Y vamos a hablar de las cifras que hay aquí en la Argentina. Hablamos de los informes de la Sociedad Argentina de Mastología, que habla de esa cifra de 20.000 casos por año, y se calcula que 1 de cada 8 mujeres mayores de 80 años desarrolla o desarrollará la patología en algún momento de su vida. Hablamos también de los datos internacionales o mundiales, porque la Organización Mundial de la Salud indica que cada 30 segundos se diagnostica cáncer de mama en el mundo. En nuestro país, la incidencia del cáncer de mama sigue las estadísticas mundiales. Se detectan alrededor de 21.500 casos por año, ¿sí? Y es la primera causa de muerte por tumores en las mujeres. ¿Qué pasa en Mendoza? Se detectan alrededor de 700 casos nuevos de cáncer de mama y mueren por esta enfermedad entre 280 y 300 mujeres por año. Son cifras altas, ¿sí? Teniendo en cuenta que hemos avanzado un montón, y en este caso hay que decir que la detección precoz es fundamental, porque cuando se detecta a tiempo hay un alto porcentaje, más del 90%, de obviamente vencer a la enfermedad. A lo largo del periodo que comprende el 2002 al 2019, la mortalidad por cáncer de mama ha registrado un descenso sostenido, es lo que dicen las cifras, y significativo, evidenciando una tasa que fue ajustándose y que obviamente fue mucho mejor en el 2019 en comparación con los años anteriores. Las tasas de mortalidad por cáncer de mama más elevadas se van entre los 50 y los 80 años o más, ¿sí? Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tiene antecedente familiar de dicha enfermedad. Y es importante tenerlo en cuenta, porque muchos entienden que, bueno, si hay un antecedente en la familia, esta puede ser un factor de riesgo, pero si no lo hay también, de por sí la mujer puede llegar a padecer la enfermedad. Las estadísticas lo dicen, y es por eso que es importante hacer la detección temprana. Vamos a estar hablando con un médico hoy durante el programa en relación a este tema, y también con una legisladora que avanzó con un proyecto en relación a establecer la Semana Rosa. Más allá de todas las actividades que se desarrollan durante el mes de octubre, hacer mucho hincapié en una semana en particular. Y ella en este proyecto ha puesto mucho de la experiencia personal y cómo ha ido gestionando en la salud pública para entender que era necesario ir más allá incluso de lo que ya se estaba haciendo en la provincia de Mendoza. Vamos a compartir un informe de cáncer de mama con ustedes para que entendamos un poquito más el tema. El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo crecen y se multiplican sin control. Este puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, y las células cancerosas suelen invadir los tejidos que las rodean, expandiéndose a otros órganos y provocando metástasis. Cuando surge un tumor canceroso en la mama, se forman unas masas a las que se les denomina nódulos. Estos pueden ser palpables cuando adquieren cierto tamaño, aunque muchas veces solo se les puede detectar a través de una mamografía. Los nódulos más grandes pueden causar hundimientos o enrojecimiento de la piel, problemas en el pezón, cambios de textura de la piel y sangrado. Para detectar el cáncer de mama existen diferentes métodos, como el examen clínico mamario, la mamografía y el autoexamen. Es fundamental que las mujeres se autoexaminen y revisen constantemente sus mamas para conocer sus características y así estar atentas ante cualquier cambio o anomalía. Si bien no se conocen las causas exactas que provocan cáncer, sí se conocen ciertos factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar la enfermedad.
Estos factores de riesgo han sido clasificados en 2 categorías modificables o no modificables. Son factores de riesgo no modificables el sexo, ya que el cáncer mamario ocurre principalmente en las mujeres, la edad, pues el riesgo aumenta con los años, y la raza, siendo las mujeres de raza blanca las que tienen un riesgo más elevado de padecer cáncer de mama. Otros factores no modificables importantes son el componente hereditario o genético, el tener alta densidad mamaria, haber tenido cáncer de mama anteriormente o alguna otra enfermedad de la mama. Por último, se encuentran los factores hormonales endógenos, que es el efecto que tienen en las mujeres las hormonas producidas por los ovarios. Cuantos más ciclos ováricos tenga una mujer a lo largo de su vida, mayor será la probabilidad de tener cáncer de mama. Veamos ahora los factores de riesgo que sí podemos modificar y que, por tanto, ayudan a prevenir el desarrollo del cáncer de mama. Entre estos factores se encuentran la lactancia prolongada, por la disminución de la producción hormonal durante ese periodo, el número de descendientes, ya que mientras más hijos tiene la mujer, menor es el riesgo, y los factores hormonales exógenos, como la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia. También se relaciona con la aparición de cáncer de mama, la exposición a la radiación ionizante y a algunos contaminantes ambientales, presentes en el plástico de ciertos envases de alimentos y en elementos antiadherentes como el teflón e impermeabilizantes. Hoy en día, además de detectarlo tempranamente, se intenta evitar la aparición del cáncer mediante el control de los factores de riesgo modificables, sobre todo aquellos relacionados con la alimentación y la actividad física. Es por eso que se recomienda realizar ejercicios periódicamente y llevar una alimentación saludable a través de una dieta variada y equilibrada, con muchos vegetales, baja en grasas y rica en aceite de oliva, manteniendo el peso dentro de los límites normales. Cuanto antes se detecte el cáncer de mama y se inicie el tratamiento, mejor es el pronóstico. Por eso, es fundamental aplicar las medidas de prevención señaladas, llevar un estilo de vida lo más saludable posible y, sobre todo, realizarse controles médicos de forma periódica. La prevención de esta enfermedad está en tus manos. Bueno, después del informe también tenemos que destacar algunos datos importantes. También afecta a los hombres. Si bien es un porcentaje mínimo, hay hombres que padecen cáncer de mama. El 1% de los casos detectados pertenecen a hombres. La disparidad del cáncer de mama entre los países de ingresos elevados y los de ingresos bajos y medianos es considerable y la supervivencia al cáncer de mama a 5 años excede del 90% en el caso de los países que tienen mejores ingresos. Obviamente, si tenés mejores ingresos, es más probable que tengas un mejor tratamiento y que puedas avanzar en contra de la enfermedad, ¿no? Argentina tuvo la segunda tasa de mortalidad por cáncer de mama más alta de América del Sur, de la región. La incidencia estandarizada por edad de cáncer de mama en Argentina es de 73 por 100.000. Otro dato importante, en 2020... escuchen bien esto, en todo el mundo se diagnosticaron 2,3 millones de casos en mujeres y 685.000 fallecieron por la enfermedad. A fines del mismo año, 7,8 millones de mujeres a las que en los anteriores 5 años se les había diagnosticado la enfermedad seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo. ¿Por qué Octubre Rosa? Es lo que se deben preguntar muchos. Pese a que el Día Mundial del Cáncer de Mama se conmemora oficialmente el 19 de octubre, que ya pasó, la Organización Mundial de la Salud optó por declarar a todo el mes de octubre como el mes de la concientización sobre el cáncer de mama debido a la importancia y el impacto de la enfermedad en el mundo. Vamos a hablar de este tema más en profundidad, lo dijimos, con un médico y también con la senadora Fernanda Sabadín. Ella viene en el próximo bloque y después vamos a hablar con el doctor Santiago Orrico, quienes desde su lugar nos van a hacer aportes en relación a este tema, al cáncer de mama. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Bueno, estamos aquí en Chat Político, segundo bloque, y ahora vamos a hablar de cáncer de mama con la senadora Fernanda Sabadín, del Frente Cambia Mendoza, y además autora de la ley provincial Semana Rosa, que, bueno, conocíamos hace algunos días nada más, que ha logrado avanzar, y es muy importante teniendo en cuenta la importancia que tiene difundir todo lo que tenga relación con la prevención y la detección del cáncer de mama. La vamos a saludar. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. No, gracias a usted por también darnos esta oportunidad de conocer un poquito esto, de cómo surge la iniciativa de instaurar esta Semana Rosa aquí en la provincia de Mendoza. ¿Con qué objetivo? Bien, mira, dentro del mes de concientización de la lucha contra el cáncer de mama, que es el mes de octubre, como todos conocen, surgió la posibilidad de instalar en Mendoza que tenga una Semana Rosa donde se reafirme localmente todas las acciones que ayuden a concientizar a las mujeres de nuestra provincia, a fomentar la detección precoz del cáncer de mama, teniendo en cuenta que la detección precoz, teniendo una detección precoz de un cáncer de mama, tiene una gran posibilidad, más del 90% de ser curado. Y también dentro del articulado de la ley Semana Rosa, hay un espacio donde se abarca diferentes aspectos de abordaje. ¿Qué se refiere a esto? Hablando con el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, tratamos de que se le dé un espacio dentro de esta Semana Rosa a todas las pacientes que transitan la enfermedad, desde lo social, porque realmente la parte médica está cubierta en la provincia. Sí. El sistema de salud tiene una red de atención total muy completa, en lo privado también, pero esta parte que incluye el acompañamiento a las mujeres de otro aspecto es muy importante. Así que en ese sentido me pareció que es muy importante poder brindarles este tipo de acompañamiento. Hablando del acompañamiento, ¿cuál es el objetivo? Digo, teniendo en cuenta que lo acaba de decir usted, está garantizado que la respuesta de parte del Estado y del gobierno en cuanto a esa demanda sanitaria, demanda médica, la van a tener cubierta. ¿Cómo sería ese acompañamiento que pretenden a través de esta semana especial? Mira, se pretende que durante esta semana, que en realidad la Semana Rosa es simbólica, porque claro, las Semanas Rosas deben ser todo el año, si hablamos de realizar los estudios de rutina como cuando corresponden, lo que es ecografías, mamografías. Pero hablando con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, que realmente han sido muy predispuestos en abrirnos las puertas, organizamos diferentes actividades. Por ejemplo, la autoridad de aplicación tiene la posibilidad de firmar convenios con fundaciones, asociaciones, universidades. Tuve la posibilidad de conocer un grupo de mujeres que transitan la enfermedad y otras que están recuperadas, que se llaman Mujeres Poderosas Mendoza. Y la verdad que al conocerlas me incentivó muchísimo a avanzar en este proyecto, porque estas mujeres tienen un grupo donde suman muchas mujeres poderosas y ayudan a las que vienen. Y realmente son espacios donde las mujeres que transitan la enfermedad, lo digo con conocimiento de causa porque yo he transitado la enfermedad. Y hay veces que hay temas que no los podemos hablar ni con el médico, ni con la familia, porque la familia sufre mucho, los amigos. Entonces hay temas que realmente es bueno hablarlo con una persona que te entiende desde el lugar que también uno lo está pasando. Claro. Entonces, se han generado, por ejemplo, ayer tuvimos una actividad muy, muy bonita en la Casa del Futuro de Godoy Cruz, donde el intendente nos dio la posibilidad de hacerlas ahí y todo el municipio acompañó, donde había, por ejemplo, hubo una clase, una charla de un psicólogo, una sala de yoga de la música, otra sala de maquillaje terapéutico, maquillaje oncológico, otras emprendedoras que hacen turbantes, que enseñan a colocar los pañuelos. Bueno, y así hay un montón de opciones para instalar esta forma de abordar el cáncer de mama. Bueno, me parece que es importante eso que usted hacía referencia del acompañamiento, y a partir de justamente que sea de estas mujeres que han transitado la misma situación y que tal vez tienen esa predisposición
para acompañar como corresponde y sobre todo para dar la fuerza a aquella mujer que comienza tal vez ese camino con el tratamiento médico y con una fase de recuperación que tal vez en el ámbito más próximo, donde también hay un dolor que está acompañando, no tiene la contención suficiente. Realmente es muy interesante que se vaya por ese lado, ¿no? Sí, la verdad que ha tenido muy buena aceptación desde la legislatura, tanto en diputados como en senadores. Hubo un apoyo total realmente, y al transitar esta semana la verdad que estamos muy contentos porque sentimos que realmente se necesita seguir concientizando, se necesita detectar precozmente. Lamentablemente cada vez son más las mujeres que transitan, es el cáncer más común en las mujeres, y esta mirada, poner el foco también con esta mirada en el acompañamiento. Y también he notado durante toda la gente que escribe, porque la verdad que sí, se ha difundido gracias a los medios de comunicación, a ustedes también, que eso también está en la ley, que los medios de comunicación en lo posible, ¿no?, nos acompañen para difundir. Y la verdad que ha habido muchísima relación con los medios, han podido, y las pacientes recuperadas, me ha llamado también la atención, muchas pacientes recuperadas interesadas en formar parte, colaborar, se ofrecen para acompañar a las que vienen. Otras no, a lo mejor otras pacientes recuperadas no quieren saber nada más de esto y siguen su camino, pero hay muchas otras que sí, tienen la necesidad de aportar, dan gracias a estar recuperadas, y la manera que tienen de dar gracias es ayudar a otras. Entonces eso me ha llamado muchísimo la atención. Fernanda, una última consulta. Quería preguntarle desde el lugar que usted ha ocupado. Sabemos que ha sido una mujer que ha gestionado salud en los últimos años, que se ha ocupado de la gestión sanitaria, y eso es fundamental, digo, para a la hora de tener el conocimiento. ¿Qué falta en cuanto a este tema y que hay que mejorar? Esto ya de alguna manera el proyecto y la Semana Rosa viene a sumar, pero ¿usted entiende que a nivel nacional se necesitan mejores campañas, mejores programas relacionados con el tema? Mira, siempre es poca la campaña que se haga con respecto al cáncer de mama. Yo creo que tenemos que esforzarnos cada vez más. En la provincia de Mendoza se viene haciendo desde hace varios años mucha campaña sobre el cáncer de mama, y cada vez es más, y eso hay que celebrarlo. Obviamente los recursos siempre son pocos. Ojalá que Nación no recorte recursos en salud, porque esto sería afectado a las provincias y realmente es un problema. Pero bueno, acá en Mendoza yo he estado en la gestión provincial, y realmente se trabaja muy bien. Sé que han estado hablando con el doctor Santiago Rico, sí, que él seguramente les ha explicado cómo es el funcionamiento, cómo es el acceso a los estudios, a las ecografías, a las mamografías. Y por supuesto que hay que seguir fortaleciendo todo lo que es salud, y más con estas patologías que son tan comunes, hay que seguir trabajando y seguir gestionando, que en Mendoza realmente, lo puedo decir, se hace muy bien. Hay excelentes equipos, el Estado tiene convenios con FUESMEN, con diferentes institutos privados, así que creo que vamos por un buen camino. Senadora, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, y bueno, seguiremos atentos a cómo se va avanzando en general en este tema, y ya para la próxima edición de la Semana Rosa cómo se va a trabajar en eso específicamente. Será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por comunicar e informar sobre estas iniciativas. Será hasta la próxima. Muchas gracias. No, de nada. Así pasaba la senadora Fernanda Sabadín del Frente Cambio Mendoza, autora de la ley provincial Semana Rosa, con nosotros aquí en Chat Político. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, aquí estamos en Chat Político y seguimos hablando de cáncer de mamas en este mes de octubre, donde obviamente en la Argentina, en la provincia de Mendoza y a nivel mundial se está haciendo hincapié en este tema, ¿no? Donde se habla mucho de las estadísticas, pero sobre todo de tomar conciencia sobre esto. Y por eso decidimos también compartir el programa de hoy con el doctor Santiago Rico, que es de la Casa de la Salud de la Mujer, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, queríamos repasar un poco lo que uno debe entender. Digo, es necesario esto de hacer hincapié siempre, y sobre todo en el mes de octubre, que se viene haciendo con estas campañas que incluso son a nivel mundial, de la importancia, sobre todo de los controles, ¿no? Las mujeres, creo que incluso en las estadísticas que hemos citado más temprano, se habla mucho de cómo se ha avanzado en esto de entender que debemos hacer un hábito esto del control. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, con respecto a esto? ¿Cómo hemos ido mejorando? ¿Se nota la responsabilidad que tomamos las mujeres de ir a hacer ese control? Bueno, primero que nada, en cuanto a la importancia, sí, es súper importante porque, bueno, habrán visto las estadísticas, o sea, el cáncer de mama es el más frecuente de mortalidad en las mujeres, tanto de aparición como mortalidad en la mujer. Sí. Entonces, ante esa frecuencia y debido al hecho de que es un tipo de enfermedad en la cual es clave la detección precoz, por eso es que tan importante el tema de los controles. En ese sentido, la mamografía es el estudio que se presenta como más importante y el que ha demostrado en todo el mundo que es el capaz de torcer el destino de la enfermedad, digamos, porque la mamografía logra detectar cosas muy chiquititas antes de que sean sintomáticas y entonces detectándolas y con un diagnóstico a tiempo y tratamientos adecuados, uno logra curar la enfermedad, curar el cáncer de mama. El cáncer de mama es curable en más del 90% de los casos si se detecta a tiempo. Claro. Me parece que es muy importante resaltar eso, teniendo en cuenta que por ahí es necesario volver a retrucar la información, insistir en eso para que las mujeres, digo, mucho tiempo, durante muchos años, y algunas generaciones eran como reacias al tema del control, a la mamografía específicamente, y me parece Sí. que en eso hemos ido avanzando y creciendo, pero no deja de ser importante seguir comunicando esto que es parte de la prevención, ¿no? Lo acaba de decir usted, en un porcentaje muy elevado se puede sanar, esa enfermedad se puede curar siempre y cuando hay una detección precoz. Sí, tal cual. Bueno, con respecto a lo que me preguntaba, sí, nosotros notamos que realmente ha ido creciendo muchísimo el tema de la concientización sobre esta problemática. Incluso, viste, antes era casi un tabú hablar del tema. Sí. Incluso viste, se asociaba, si te decían tenés cáncer de mama, casi que te decían, bueno, lo asociabas con la muerte. Y entonces ahora eso ha cambiado muchísimo porque justamente han mejorado tanto los tratamientos y la detección precoz, se ha logrado revertir tanto eso que la verdad que incluso en la sociedad ha madurado muchísimo para hablar de eso y de un montón de otras cosas con total libertad. Y eso es lo que hace que justamente se salven vidas, porque cuando uno lleva a la luz todas estas cosas que es esta problemática que es tan frecuente, bueno, es cuando uno ahí le puede hacer frente a esto. Y las mujeres le han ido perdiendo el miedo a los controles. Por supuesto que a nadie le gusta padecer la enfermedad, pero se ha ido mejorando tanto, incluso los cuidados paliativos, que la verdad que ahora es algo que se transita con mucha más normalidad y se ha visibilizado tanto, incluso de testimonios de mujeres que han tenido la enfermedad y cómo lo han podido superar, que eso la verdad que le da mucha valentía al resto de las mujeres para enfrentar esta problemática. Doctor, lo voy a preguntar desde el lugar de tal vez el poco conocimiento que puede tener una persona en relación a la enfermedad. ¿Tiene niveles digamos, de gravedad? ¿Y cuál sería, cómo se puede iniciar un tratamiento a partir de la detección? Bueno, sí, tiene niveles de gravedad. No Ujú, son todos los cánceres exactamente lo mismo. Incluso, ujú. como te digo, se ha ido avanzando mucho en el diagnóstico y en la categorización de esos Sí. cánceres. Hay algunos que son más agresivos, otros menos agresivos. Entonces, como que se ha ido personalizando el tratamiento Ujú, y ahora el tratamiento es más de acuerdo a cada mujer y al tipo de cáncer. mm. Entonces, sí, totalmente se ha ido personalizando y hay mucha
variabilidad dentro de ese cáncer y es lo mismo el tratamiento, por supuesto. ¿Cuáles pueden ser, digo, si hay factores hereditarios, cuáles son los factores que pueden determinar que una persona pueda padecer cáncer de mama? Porque también hay que tener en cuenta que hay hombres que padecen, obviamente en un porcentaje mucho menor, pero también es una realidad. Sí, en el hombre se da en el 1%, o sea, de todos los cánceres de mama, el 1% se da en el hombre. Y con respecto a lo que me preguntabas de los factores de riesgo y todo eso, en realidad, solamente el 15 o el 20% de los cánceres son de origen familiar. Los otros no se sabe bien, en realidad no se sabe la causa del cáncer de mama. Solamente un 15% es por alguna alteración genética, que si la mujer, por ejemplo, que tenga antecedentes, madre, hermana, abuela, que haya tenido cáncer de mama, bueno, ahí puede tener una carga genética. En esos casos, lo que se recomienda es que hagan una visita con un genetista, que les hace un interrogatorio para ver qué nivel de penetrancia tiene en la familia la enfermedad, se llama así, y en base a eso se le puede hacer un perfil genético. Esto es una prueba de sangre donde se analiza el ADN de esa persona y en búsqueda de alteraciones genéticas que podrían predisponer al cáncer. Por ejemplo, el caso famoso que se hizo, que saltó mucho a la popularidad, fue el de Angelina Jolie. Ella se hizo esta prueba porque tenía antecedentes familiares y bueno, le salió que tenía una alteración genética. Que le llevaba a tener una posibilidad de un 50% de padecer de cáncer de mama, y ella tomó la decisión de hacerse una mastectomía con una reconstrucción plástica. Bueno, fue una decisión bastante drástica, pero es una de las posibilidades. Y la otra, si no, es tener un control muy estricto y apenas aparezca algo, hacer el tratamiento. Pero como te decía, esos son los casos, los menos de los casos. La mayoría de los casos no hay un patrón genético o un antecedente. ¿Qué es? Y tratando de contestar a tu pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para ese cáncer de mama? Esto se ha visto que el cáncer de mama es típico de las sociedades occidentales, de los países industrializados, en los cuales el alto estándar de vida nos llevan. ¿Y cuál sería el factor? Primero, el aumento de la expectativa de vida. El cáncer de mama, a diferencia de lo que cree mucha gente, no es de personas jóvenes, sino que a mayor edad más probabilidad de tener cáncer de mama. Entonces, cuando un país tiene alta expectativa de vida, obviamente va a ir aumentando la cantidad de cáncer de mama. También se ha ido viendo que está apareciendo un poco más en personas más jóvenes. Eso es un fenómeno que no tiene tanta explicación, pero en general, a mayor edad, mayor cáncer de mama. Y la otra cosa importante son los factores de riesgo en cuanto a eso que te decía, esos hábitos de vida de los países industrializados, que son sobrepeso, aumento de comida chatarra, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, postergación de la maternidad, que este es un fenómeno porque ¿qué pasa? Que el embarazo y la lactancia, o sea, dar de mamar a edades tempranas, es un factor protector contra el cáncer de mama. Entonces, en sociedades más desarrolladas o más industrializadas, ¿qué pasa? Que la mujer va postergando la maternidad y eso es un factor de riesgo. Bien, lo anotamos y me parece que está bueno tenerlo presente. Esto de que el estilo de vida también influye, ¿no? Eso también lo tenemos que tener bien en cuenta a la hora de saber qué podemos prevenir. Porque además cuando se habla de cáncer en general siempre se hace hincapié en lo que comemos, en si hacemos ejercicio, me parece que es fundamental. Doctor, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, ya en el próximo bloque, ya el último, vamos a hacer hincapié también cómo es la tarea que lleva adelante la Casa de la Salud de la Mujer. Pero eso en unos minutos nada más, le pido paciencia entonces. Sí, cómo no. Nos vamos a una pausa entonces, nos vamos al corte aquí en Señalú, estamos en Chat Político hablando de cáncer de mama, ya regresamos.
Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, hablando de cáncer de mama y lo hacemos con el doctor Santiago Rico de la Casa de la Salud de la Mujer. Seguimos hablando de este tema y el doctor ya nos había hecho una reseña de un poco las cosas que hay que tener presentes y los factores que de alguna manera pueden llegar a determinar la detección del cáncer de mama. Doctor, lo que le voy a preguntar ahora tiene relación directa con ¿cómo es el tratamiento que se lleva adelante en caso de la detección de cáncer? Usted dijo, bueno, que hay distintos como niveles y a partir de eso obviamente tiene que ver el tratamiento que se hace, ¿no? Sí, tal cual. El tratamiento estándar clásico es, bueno, primero obviamente el diagnóstico que se hace con una punción mamaria. Y una vez que uno ya tiene el diagnóstico de cáncer, el tratamiento comienza generalmente por la cirugía, sacar el nódulo. En esto también, como te decía, se ha avanzado mucho en el sentido de que antiguamente incluso se sacaba la mama, ahora generalmente se conserva la mama. Incluso se hacen tratamientos quirúrgicos que estéticamente la mama queda igual, exactamente igual que como estaba antes. Y por otro lado, una vez que se hace el tratamiento quirúrgico, se pasa a la quimioterapia. La quimioterapia generalmente son 6 dosis, que también, como te decía, ha ido aumentando muchísimo, mejorando muchísimo todo lo que son cuidados paliativos, se pasa mucho mejor. Y luego generalmente se hace radioterapia en la zona en donde se sacó el nódulo, que es una radioterapia también corta, es bastante inocua en cuanto a efectos colaterales. Y bueno, y listo. Y después a veces hay que tomar una pastillita un tiempo y se pasa. Y en general el tratamiento dura unos 6 meses en total. Y listo. Y una vez que eso pasa a la mujer, ya está curada en la gran mayoría de los casos. Bueno, es importante también hacer ese repaso, ¿no? Sobre cuáles son las opciones que se presentan a la hora del tratamiento. Quería hacerle una pregunta un poco relacionada a cómo funciona por ahí el sistema de salud. Uno entiende que en una situación bastante complicada que atraviesa el país a nivel económico y mucha gente tal vez desocupada o subocupada con cero cobertura médica a través de obras sociales, el peso mayor para el tratamiento de cualquier tipo de enfermedad cae en el sistema público y obviamente en este también, ¿no? En el caso de la enfermedad del cáncer. La pregunta es, ¿cómo es la respuesta que por ahí tiene el Estado frente a, me imagino, una demanda que va creciendo en relación al tratamiento de esta enfermedad? Sí, tal cual. Es un desafío grande porque fíjate, va aumentando la cantidad de casos y aumentando la cantidad a veces de gente que no tiene obra social. Entonces, el Estado tiene que garantizar de alguna manera el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de estas mujeres. Claro. Y para eso, en Mendoza, existe un programa, se llama Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero y Mama, de que yo estoy a cargo. La Casa de Salud de la Mujer es el efector principal, digamos, para la parte, sobre todo, diagnóstica. El programa que fue creado por ley en el año 93, cumple funciones desde ese año, y es el encargado de coordinar a todos los efectores de salud. Entonces, centros de salud, que hay más de 300 en toda la provincia, y los hospitales regionales, que es donde se realiza también muchas veces el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, una mujer que no tiene obra social y que, por ejemplo, quiere hacerse los controles, va a un centro de salud o al servicio de ginecología de alguno de los tantos hospitales públicos que existen o de la Casa de Salud de la Mujer, y ahí primero se la revisa y si está dentro del rango de edad, que es entre los 40 y los 70 años para hacerse una mamografía, sobre todo si está entre los 50 y los 70, que es la zona de mayor riesgo, la mujer puede hacerse una mamografía, incluso es su derecho, y ni siquiera debería pedir turno, digamos, solicitar un turno médico para hacerse la mamografía. Puede ir directamente a pedir el turno para la mamografía sin pasar por el médico, porque es su derecho, si está entre los 50 y los 70 años, hacerse la mamografía. Una vez que se hace la mamografía y si se detecta alguna lesión sospechosa,
Bueno, están todos esos efectores de la Casa de Salud de la Mujer, incluso hay un convenio con Fuesmen, donde las mujeres que se detectan algo van y se hacen el diagnóstico ahí, y el tratamiento, si es quirúrgico, se hace en los hospitales, que los más, acá en el Gran Mendoza, los que más trabajan en ese sentido son el Hospital Central, el Hospital Lago Mayores y el Hospital Sí, Parisien de Maipú. sí. Pero también se trabaja muchísimo en el sur, en el Hospital Chestakov, en el este, en el Perrupato, en el Hospital Saporiti de Rivadavia, y hay en general, o sea, hay 12 mamógrafos distribuidos en toda la provincia, incluido un camión de salud en el cual hay Sí. un mamógrafo instalado, que ese camión va visitando diferentes zonas, incluso alejadas de las grandes ciudades, donde la mujer puede hacerse la mamografía para acceder a un tratamiento temprano. Doctor, o sea que podríamos decir que el territorio provincial está cubierto. Es cuestión ya de las mujeres, de aquellas que están en edad de empezar con los controles, de tomar la iniciativa e ir. La pregunta es, doctor, y ya como para ir cerrando, ¿cuál es la edad para empezar a hacernos estos estudios, ya sea mamografía en caso de que se necesite o la ecografía mamaria, que también es otra de las herramientas que se utiliza para la prevención? Claro, la edad recomendada es a partir de los 40 años con la mamografía y el autoexamen antes de los 40 años. Si la mujer detectara un nódulo antes de los 40 años, tiene que consultar, como te decía, rápidamente a su médico. Sí. En ese caso, el estudio recomendado para la mujer joven es la ecografía mamaria. ¿Por qué? Porque la mamografía se utiliza rayos, es como una especie de radiografía de la mama, Sí. y en mujeres jóvenes la mama es muy densa, entonces como que los rayos no atraviesan la mama, entonces ahí es preferible hacer una ecografía mamaria. Ah, bien. Entonces, para la mujer, sin ningún riesgo, sin antecedentes familiares, a partir de los 40 años comenzar con las mamografías. Para una mujer que tiene madre, hermana, o sea, algún familiar en primer grado, tiene que consultar antes, a partir de los 25, 30 años, ya tiene que estar consultando y ver el riesgo que tenga, si incluso debe hacerse un estudio genético para ver si tiene una carga genética. Sí. Esto también es importante. En Mendoza es una de las únicas provincias, te diría, creo que es la única, que tiene una ley para que la mujer que tenga ese riesgo pueda consultar y se pueda hacer gratuitamente incluso este test genético. Entonces tenemos muchísimas herramientas a nivel público para combatir esta enfermedad, para detectarla a tiempo y combatirla. Y el autoexamen, digo, para eso no hay edad, ¿no? Entender que nosotros ya desde jóvenes tenemos que empezar en esto del autoexamen, que es algo que también en lo cual se hace hincapié, porque eso también es fundamental, porque tal vez no estamos en esa edad que usted está haciendo referencia y podemos encontrar algo extraño y a partir de eso hacer la consulta médica, ¿no? Exactamente. El autoexamen, sobre todo para las mujeres jóvenes, es muy importante, como te digo, porque la mamografía en mujeres de menos de 40 no es tan satisfactoria. Sí. Lo que tiene el autoexamen mamario es que es muy importante para que la mujer tome conciencia del cuidado de sus mamas, pero la mujer pasado los 40 no reemplaza a la mamografía, y esto es muy importante. Si la mujer ya se toca algo es porque ya tiene cierto volumen, más de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y la idea es captarlo antes de que se palpe. Entonces, para una mujer joven, sí, incluso a veces, el autoexamen mujer joven, perfecto, y cualquier cosa que se note, consultar rápidamente. La mujer de más de 40, no se confíe en el autoexamen, porque eso es un error a veces que cometen las mujeres. No me toco nada, no siento nada, no tengo ningún síntoma, y entonces no se hacen los controles. La mamografía hay que hacérsela sí o sí, por más que la mujer no detecte, no se note absolutamente nada. Es parte de los hábitos que debemos tomar a partir de los 40, que eso también hay que recalcarlo. Doctor, le agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros. Le pedimos por ahí que nos diga dónde funciona la Casa de la Salud de la Mujer o algún teléfono para que si queremos alguna información, la gente que nos está viendo pueda recurrir a ustedes. Bueno, la Casa de Salud de la Mujer está en la calle San Juan 504 y el teléfono 425-1622.
que ahí se puede pedir turno por teléfono incluso, y la página del programa es www.pap.mendoza.gov.ar. Muy bien. www.pap.mendoza.gov.ar. Incluso ahí en la página hay mucho material educativo, Bien. instructivo, y que está bueno. Está bueno consultarlo entonces. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y será hasta cualquier momento. Bueno, no, gracias a ustedes por el momento y por la difusión. Hasta luego. Así Muy pasaba el doctor Santiago Orrico de la Casa de la Salud de la Mujer, bueno, hablando de cáncer de mama, este tema tan importante que no debemos dejar de tener presente. Con todas las recomendaciones, si bien el mes de octubre es en el cual se hace hincapié de cómo debemos prevenirlo, de los exámenes que nos tenemos que hacer periódicamente, es importante que lo tengamos en cuenta todo el año. Nos vamos al cierre ya del programa, le agradecemos a ustedes que han estado ahí del otro lado y será hasta la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias.